Bienvenidos a bordo, hermanos, nuevamente. Comencemos nuestra plática en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comencemos con una cita de Santo Tomás de Aquino, a ver si me sale. Santo Tomás es el filósofo y teólogo por excelencia en la historia de la Iglesia. Todos los papas recientes han dicho que se tiene que estudiar este hombre. Es el genio de la Iglesia, entre muchos, pero el que sobresale más que varios que podríamos llamar genios en la historia de la Iglesia. Él dice, hablando de la liturgia precisamente, que Jesús nos justifica en su crucifixión. Tenemos nuestra justificación en su crucifixión. Tenemos nuestra santificación en la resurrección de Jesús. Y tenemos nuestra glorificación en la ascensión de Jesús al cielo. Entonces entras en la misa y entras en el triduo pascual y ahí tienes tu justificación, tu santificación y tu glorificación, porque estás viviendo la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, por quien vivimos. Voy a citar a Santo Tomás de Aquino nuevamente, pero esta vez desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Como hemos aprendido, este libro complementa la Biblia, el Magisterio de la Iglesia nos ayuda a interpretar la Biblia, y este libro tiene muchas citas de los santos. Los santos forman parte de la sagrada tradición, y el Magisterio cita la Biblia, el Magisterio también cita a los santos, cita la sagrada tradición. Entonces vemos que es muy unida la fuente de verdad que tenemos, una sinergia, tres en uno, no tan lejos de la Santísima Trinidad. Dice Santo Tomás de Aquino, los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de la fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Nacimiento, el bautismo. Renacimiento y sanación, obviamente, en la confesión. Crecimiento, la Eucaristía. Misión sería el sacerdocio y también el matrimonio. Pero vamos a hablar específicamente de la Eucaristía hoy. Y en el último gran concilio ecuménico, Concilio Vaticano II, los padres de la Iglesia, los padres de ese concilio, los obispos reunidos con el Papa, dejándose inspirar por el Espíritu Santo, dijeron que la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Difícilmente, hermanos, podemos enfatizar la importancia de la misa dominical. Difícilmente podemos exagerar sobre la importancia de la Eucaristía en tu vida. Eucaristía adorada, Eucaristía recibida. Mi mamá me enseñó de niño, que ya que la iglesia en nuestro pueblo está en una colina y es visible desde nuestra casa, ella nos decía cuando éramos chicos, ve, ahí está la iglesia, ahí está Jesús en el sagrario, en el tabernáculo. Lo que debes hacer es, si no físicamente arrodillarte, Toño me decía, por lo menos dar la cara a Jesús, ¿verdad? Hazte en un sentido físico hacia Él y ponte en comunión con Él. O sea, nos enseñaba que podemos hacer una comunión espiritual de lejos, pero invitar a Jesús a que entrara en nuestro corazón, estar presente a Él, físicamente un poco retirado, pero espiritualmente sabemos que nuestro alma y Jesús presente en la Eucaristía no tienen geografía como obstáculo. Entonces, en tu casa te invito a hacer lo mismo. Ahorita me estás escuchando en tu casa, probablemente en tu lugar de trabajo. ¿Dónde está la parroquia más cercana? ¿Dónde está el Jesús Eucaristía más cercana a donde tú estás ahorita? Hazte presente a Él.
Si quieres, puedes arrodillarte y hacerte presente a Él. Invítale a que entre en tu corazón y sobre todo, entrégate a Él. Dile, Señor, quiero vivir por ti, ya no por mí. Ya me cansé de vivir por mí, agradándome a mí. Yo sé para qué me hiciste, por qué me diste esta existencia. Es para amarte, servirte. Así que desde mi casa me pongo en comunión contigo, Señor Jesús, presente en el sagrario, en la parroquia más cercana, y me doy a ti. Jesús dice, la iglesia, la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Eso sí, parece una exageración. Todo el bien espiritual de la iglesia. Piensen en los santos, piensen en su caridad de los santos, piensen en las obras buenas de las religiosas en la selva, o piensen en la bondad de la mamá hacia su hijo, piensen en la oración de la viejita que va a misa cada día, piensen en los rosarios rezados, incontables rosarios rezados todos los días en todo el mundo católico. Pero la Iglesia y su magisterio se atreve a decir, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Cómo es posible? Fácil. La Eucaristía es Jesús. La Eucaristía es el alfa y el omega, es fuente y culmen. Son otras palabras también del Concilio Vaticano II. También se atreven a decir los guiados instrumentos por Dios, los padres del concilio, nuestros maestros por el diseño de Dios, se atreven a decir que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Juan Pablo II, complementando eso, dijo en su encíclica, publicada poco antes de morir, dijo que la Eucaristía es fuente de la Iglesia, que la Iglesia vive de la comunión de la Eucaristía, que la Iglesia es que la Eucaristía es causa de la Iglesia. La Eucaristía, la hostia, el cuerpo de Cristo, es causa de la Iglesia. Parece una contradicción porque vamos a misa para celebrar, vamos al templo, vamos a la iglesia para celebrar la misa. Vamos caminando a la parroquia, entramos en la parroquia y celebramos la misa. Parecería que la iglesia es primero y luego la Eucaristía, pero no es cierto, porque Jesús es fuente de todo. Jesús es autor y fuente de la iglesia, y Jesús presente en la comunión continuamente rehace la iglesia, continuamente da fuerza a la iglesia, continuamente fortalece y da sabiduría y da coherencia a la iglesia. Jesús en la Eucaristía ama a la iglesia y desde ese amor da vida a la iglesia. Entonces, ¿quién vino primero? Es la pregunta. ¿La gallina o el huevo? Y no se sabe cómo contestar. El huevo vino primero porque del huevo viene el polluelo, del polluelo la gallina, y de la gallina luego ponen los huevos. Y otros dicen, no, pues no habría huevos si no fuera por la gallina. Entonces, ¿quién vino primero? ¿O qué vino primero? En este caso, sabemos qué vino primero. Fue la Santa Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo afirma que en la última cena nace la iglesia de la Eucaristía. Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. La iglesia es una alianza entre Dios y la humanidad. Y esa alianza se sella con sangre. No es cualquier contrato, ¿verdad? Si dos hombres sellan un contrato con una pluma, pues es legal y es legítimo. Si sellan el contrato con su sangre, ya es un contrato mayor. Este contrato, alianza entre la humanidad y la divinidad, se sella con la sangre de Jesucristo en la última cena. Y por eso tenemos que afirmar que el Papa tiene razón. La Eucaristía causa, la misa causa la iglesia. En la misa nos juntamos, nos unimos, la iglesia nos congrega
como iglesia, la Eucaristía nos congrega como familia de Dios. La hostia, el cuerpo de Cristo, el Santísimo, el nombre que le quieres dar a la Eucaristía. La Eucaristía nos congrega. No vamos a misa, en primer lugar, para escuchar un sermonazo. ¿Y qué pasa cuando no hay un sermonazo? Cuando el padrecito no predica bien, cuando no se preparó bien para la misa dominical, cuando el padrecito está ronco y no se le oye, cuando el sonido no funciona en la iglesia, ya la gente se desanima, porque fueron a misa a ser entretenidos equivocadamente. Vamos a misa no a recibir un entretenimiento, no es cine, no es película, la Santa Misa no es una película. Vamos a misa a estar presente a Jesús, a adorar a Jesús, a amar a Jesús y formar una unidad con el cuerpo de Cristo también, congregarnos. Jesús nos llama a la misa. No es el Padrecito que te invita a ir a misa, es Jesucristo que te obliga. No físicamente, puedes pecar, puedes perder misa en domingo si quieres. Es pecado mortal, que se quede claro, que se quede claro. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. Perder misa en domingo es pecado mortal, es de los grandes. ¿Por qué? ¿A quién hago daño? Pues no hice daño a nadie, Padrecito. Perdí 5 misas de los últimos 6 domingos, pero no, pues no he hecho daño a nadie, ¿verdad? No, yo no soy malo. Esa persona, pues es la definición de una persona mala, yo diría, porque malo es ser indiferente ante el amor divino. Malo es ser indiferente hacia los dones que Dios Todopoderoso y amoroso te quiere dar. Si bien sería un pecado, vamos a decir, si ir a la casa de tu abuela y la abuela te dice, mijo, vuelve por la tarde o vuelve este domingo y voy a hacer tus galletas favoritas y puedes comer unas galletas bien ricas como solamente yo sé hacerlas con un vaso de leche bien fría. Ven el domingo. Y tú llegando al domingo dices a la abuela, ni cuál galletas, ni cuál leche fría, ya no necesito de la abuela, ¿para qué quiero la abuela? ¿Sería un pecado, sí o no? Claro, más pecado, infinitamente más pecado, sería decir a Dios, que es pura bondad, que es generosidad misma, que es el amor mismo, que es la sustancia del amor. No es como tu abuela que tiene un poco de amor hacia ti. Dios es amor. Y tú te paras y te encaras a ese Dios y le dices, ¿cuál hostia? Ni cuál hostia, yo no te necesito. Yo no te necesito. ¿Cuál cuerpo de Cristo? ¿Cuál palabra de Dios? ¿Cuál alabanza? ¿Cuál adoración? Yo aquí estoy muy bien, solito. Es arrogancia que clama al cielo. Y por eso es un pecado mortal perder misa en domingo. No lo hagas. Volvamos a la belleza de la Eucaristía como acto trinitario. La misa es obra de la Trinidad y la misa es trinitaria. Quiero decirles unas palabras de Juan Pablo II desde esa encíclica que él escribió sobre la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía se llamaba la encíclica y él escribe que la Eucaristía es don por excelencia a la Iglesia. No es un don entre otros, pero es en primer lugar don al Padre. Y nosotros estamos invitados a participar en ese don. Entonces la Eucaristía es un don de Dios para nosotros, por supuesto. Poder recibir el cuerpo, la sangre, la humanidad, la divinidad de Jesucristo, su corazón, su bondad, su amor, su persona. Es lo que recibes cuando recibes la Santa Hostia. Pero no es un don en primer lugar para ti. Es un don, recuerden esto, para que participen en la misa ustedes más plenamente, con más asombro. Recuerden que el don de la Eucaristía, en primer lugar y prioritariamente, es un don de Jesús al Padre. Jesús se ofrece al Padre en la misa en bien de la Iglesia, en remisión de tus pecados, porque tú no tienes nada realmente que vale suficiente
para Dios Padre. Tú no tienes un don suficientemente valioso, suficientemente rico. Si tú tuvieras 1000 vidas que vivir, si Dios te diera 10,000 vidas, y si vivieras esos 10,000 vividas sin cometer un pecado mortal, aún así tus 1000 vidas, tus 10,000 vidas, no valdrían tanto como una santa hostia, porque es Jesús, es Jesucristo, y Jesucristo se ofrece al Padre. Y el sacerdote humano, el Padrecito, ofrece esa hostia santa al Padre Celestial en favor de Él y en favor de todos los presentes en la Santa Misa. Asómbrate con la belleza y el poder de la Santa Misa. Es lo que vives cuando vas a misa. Estás dentro del huracán de amor de la Santísima Trinidad. Por eso yo no me puedo controlar. Cuando yo estoy consagrando y cuando elevo la hostia, en el momento después de la consagración, como parte de la consagración, el sacerdote eleva la hostia en lo alto. Pues es una ofrenda, un ofrecimiento de Dios Hijo a Dios Padre. Y yo me conozco. Yo no tengo gran cosa que ofrecer al Padre. Aunque yo oro bien, aunque no pierdo mi rosario, aunque yo sirvo bien al pueblo que me toca la puerta, al borracho que busque una ayuda, a la señora sin trabajo que busca una ayuda, al huérfano, aunque yo sirva bastante bien en un tal día, de todos modos, todos mis esfuerzos son cosas muy pequeñitas, que solamente pues recobran valor porque pues, los uno al sacrificio de Jesús en la cruz y así sí valen ante el Padre, sí valen ante el Padre Celestial, porque mis acciones y mis decisiones pequeñas sí son importantes para el Padre Celestial. Así es su condescensión, Él condescende, Él se baja y se hace uno conmigo, y sí me quiere, sí me ama, y toma en cuenta mis pecados, y toma en cuenta mis virtudes y mis pequeñas decisiones buenas. Pero nada en comparación, por muchos que sean mis sacrificios, nada se compara con lo que es la Santa Eucaristía. Y cuando yo celebro la misa y yo alzo esa hostia al Padre Celestial, me doy cuenta que estoy regalando algo al Padre que sí le agrada. Y es algo que no solamente le agrada, repito, mis pequeñeces buenas, pero relativamente hablando pequeñas, mis pequeñeces también agradan a Dios. Pero cuando estoy en misa y le ofrezco el cuerpo, la sangre, la humanidad y la divinidad de Jesucristo por quien vivimos, cuando yo ofrezco a Dios Hijo, a Dios Padre, le estoy dando algo que merece. El Padre merece ese don. Eso es un don que se iguala a la bondad del Padre Celestial. Por eso no me puedo contener. Tengo que sonreír en ese momento cuando estoy haciendo esa ofrenda al Padre Celestial. Igual con la sangre que ya no es sangre, con el vino que ya no es vino, que es la sangre de Cristo, ofrezco ese cáliz al Padre y me doy cuenta, el Padre está tan contento conmigo en ese momento porque le estoy ofreciendo a su Hijo Jesucristo, por quien todo el mundo vive. Sacramento. Nuestro Papa actual, el Papa Benedicto XVI, va un poquito más lejos del Papa Juan Pablo II. Y así es en el magisterio. Hay un crecimiento en lo que entendemos sobre la Virgen, sobre los sacramentos, sobre Dios mismo en su Santísima Trinidad y sobre la Eucaristía también. Y el Papa Benedicto XVI se atreve a decir que la Eucaristía es el sacramento de comunión trinitaria. Vamos a evaluar eso, a analizar eso. La Eucaristía es el sacramento de la comunión trinitaria. Sabemos lo que es la comunión trinitaria, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres seres que se relacionan de una forma estrechísima, con intimidad perfecta, sin ninguna división, sin ninguna discusión nunca, estrechísima. Son identificables,
son seres distintos, pero son perfectamente unidos. Esa comunión trinitaria se hace presente en la Eucaristía, dice el Papa Benedicto XVI. Ahora sabemos que cuando tomas la hostia, el Padrecito no dice el cuerpo de la Santísima Trinidad. Te formas en la filita, en la cola para ir a recibir la Santa Comunión. El sacerdote nunca te va a decir el cuerpo del Espíritu Santo, el cuerpo del Padre. No, nunca, porque recibimos a Jesucristo personalmente por su humanidad y por su corporeidad, por su cuerpo, recibimos a todo quien es Jesucristo. Por eso el Padre dice lo que dice, el cuerpo de Cristo, o bien la sangre de Cristo, y recibes a todo quien es Cristo. Pero les pregunto, ¿acaso podemos separar a Cristo de la Santísima Trinidad? ¿Podemos dividir la Santísima Trinidad y solamente recibir una tercera parte de Dios? Obviamente no. Si estamos recibiendo la divinidad de Jesucristo, estamos recibiendo a Dios en la Santa Comunión. ¿Pero quién es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que estamos recibiendo a Dios como es en la Santa Comunión. Y el Papa en este nuevo escrito, Sacramentum Caritatis en latín, o en español, Sacramento del Amor, nos quiere enseñar claramente que la Eucaristía es una realidad también trinitaria. La Eucaristía es el sacramento de la comunión trinitaria. Un sacramento es un símbolo eficaz, un símbolo que hace presente lo que simboliza, que hace lo que simboliza. La Eucaristía simboliza comunión entre Dios y el ser humano, hace esa comunión, hace que tú vivas dentro de Dios, hace que Dios viva dentro de ti. Pero lo que el Papa Benedicto nos está diciendo es que también simboliza la unión, la comunión que hay en el corazón de la Santísima Trinidad. Lo simboliza, pero más que eso, lo hace presente, porque es sacramento, no solamente símbolo de la comunión trinitaria. Emociónense, asómbrense. Cuando tú vas a misa y recibes la Santa Comunión, estás recibiendo la comunión que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Estás adentrándote, estás metiéndote, estás echándote un clavado en lo que es el océano, el mar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibes la comunión y estás nadando en la comunión, no solamente la comunión eucarística, no solamente comunión hostia, estás nadando en la comunión, unión, unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Increíble. Asómbrense, asombrémonos con la Santa Comunión. Así que la Eucaristía es algo trinitario, es algo cósmico. El mundo hecho por manos del Padre Creador es devuelto a manos del Hijo Redentor en la Santa Comunión, en la Santa Misa. Y cuántas misas he celebrado yo con éxtasis, con alegría, porque me doy cuenta de lo que está pasando en la Santa Misa. Celebro misa en una playa y me doy cuenta que Dios hizo esa playa, y cuando hizo esa playa, desde toda la eternidad, sabía que íbamos a celebrar misa en tal día, en tal fecha, tales personas, en tal playa, en tal momento, en tal kilómetro, en tal lugarcito, en esa playa. Y estamos nosotros siendo los sacerdotes del cosmos. Son palabras del Papa Juan Pablo II. Él dice que la raza humana, el ser humano, es el sacerdote del cosmos. O sea, nosotros tenemos el deber y el derecho a ofrendar la creación entera a Dios Padre para agradarle, a hacer de la creación entera una ofrenda al Padre Celestial. Es lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Ofrece dones en bien del pueblo, ofrece sacrificios a Dios.
Pues nuestro sacrificio cuando estamos celebrando misa en la playa es doble. Jesucristo, sacrificio, se ofrece y nosotros con Él al Padre Celestial, y nosotros unimos toda la belleza de la playa y el mar y las montañas en el fondo y damos eso al Padre Celestial también. Cuántas misas increíbles he celebrado en mi sacerdocio. Recuerdo en una ocasión, estaba trabajando en Guatemala, cuando vino un señor a la rectoría, a la casa sacerdotal, y tocó la puerta, y cuando abrí la puerta vi a un señor muy desfigurado. Tenía pedazos que le faltaban en su oreja, en su nariz, y yo dije, pues, pobre señor, la mosca chiclera ha hecho su daño y es un enemigo del pueblo ahí en América Central, la mosca chiclera, y le ha comido la mitad de su cara. Pobrecito, va a querer alguna ayuda médica, pero no fue el caso. El hombre, lleno de fe, lleno de necesidad, lleno de sed de Dios, había viajado de su pueblito, de su aldea, de su rancho, como hablamos en México, y había llegado al pueblo de Melchor, donde yo estaba trabajando, precisamente y solamente para pedir la Santa Misa. Quería que yo fuera a celebrar misa en su rancho, en su aldea, porque nunca había habido en la historia del mundo misa en ese lugar. Y yo me quedé asombrado. Claro que sí, voy. ¿Cómo llego? ¿Qué hago? Y pusimos una fecha para ir dentro de 2 semanas. 2 semanas para que las religiosas con quienes trabajo tuvieran tiempo para ir a evangelizar ahí primero y catequizar para que pudieran haber bautismos y todo en ese lugar. Fui. Me costé 5 horas para llegar allá. 5 horas, porque 3 horas fueron en camioneta de doble tracción, donde una camioneta normal no habría podido llegar. Y llegamos por fin a donde termina el camino, y comienzo a caminar. Y a caminar por 2 horas, 2 horas y media, y por fin llegamos a un ranchito donde con mucho amor habían hecho una capillita a lo natural, y celebramos la misa de mi vida, primera en ese lugar. Hermanos, Dios es grande, y ustedes también. Dios me los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.